pueblo. Dios le bendiga más. ¿Cuánto están alegres? Aleluya. ¿Hay alguien triste? Estar en la casa del Señor es motivo de alegría. Eso quiere decir que Dios nos dio un día más de vida para estar aquí. Amén. Así que los felicito por llegar y a la visita que están por primera vez. Nos alegramos que estén con nosotros. Y que si no tienen una iglesia donde estén visitando o congregándose, hagan de esta su casa. Amén. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. God is good. God is good. Damos un saludo en esta noche a nuestro pastor en Cuba, el pastor líder Armando Torres. Le bendecimos, lo saludamos en el amor del Señor, junto a todos los pastores, ya que ayer estaban unidos. Tuve una conversación, una palabra de aliento para ellos, y los pastores en México, Venezuela y Guatemala y República Dominicana. No sé por qué siempre menciono Venezuela, creo que para allá iremos muy pronto. Aleluya. ¿Sabía usted que usted no llega a la casa de Dios por casualidad? Dios siempre lo trae aquí para darle una palabra fresca, una palabra de instrucción, una palabra de bendición. Amén. Es necesario que cuando estemos aquí prestemos la máxima atención, porque es el Señor que va a darnos una palabra que puede bendecirnos. ¿Cuánto lo creen? Y en esta noche quiero dar continuación al tema que ya creo que usted se lo sabe de memoria. Si todavía no se sabe el tema, iremos a la farmacia. Vamos a comprar una píldora que, entre comillas, es buena para la memoria. Se llama Memory Power. Poder de la memoria. No crean eso. El tema que tenemos en esta noche es la tercera parte, que se encuentra en Proverbios, capítulo 15 y verso 1. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? No sé si están cansados. Debemos estar en alerta. Y el tema yo creo que ya lo puso el siervo por allá, ¿no? Las buenas actitudes abren puertas. Y es la realidad. Las malas te las cierran. La palabra de Dios es claro en esto. Es bien clara en esto. Así que póngase de pies conmigo. Busquen Proverbios capítulo 15 y vamos a estar leyendo el verso 1. Cuando todos lo tengan, digan amén. Y vamos a leer la poderosa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. La palabra, la blanda respuesta quita la ira. ¿Escuchó bien? La blanda respuesta. Esa sierva está bien. Bueno, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora donde estamos delante de ti para recibir la instrucción de tu palabra. Prepara, Señor, nuestros corazones que estén receptivos para esta palabra y con una mente abierta y nuestros oídos abiertos, Padre, y quita toda piedra, todo obstáculo que impida la bendición de la instrucción de tu palabra, Señor. Y que nuestra vida sea edificada en esta palabra, Señor, en el conocimiento, Señor. Porque tu palabra trae conocimiento, sabiduría a nuestras vidas, Señor, para entender las instrucciones que tú, Señor, nos da a través de la misma. Glorifícate en esta noche, Señor. Atamos, Señor, todos los poderíos de las tinieblas, toda interferencia del enemigo, Señor, en esta hora y lo declaramos inoperante.
Toma el control de mi persona, Señor, y que esta palabra, Señor, sea una palabra ungida con autoridad que pueda traspasar todo obstáculo, Señor, y que libere nuestra mente. Quita todo pensamiento que no esté alineado, Señor, a tu Santo Espíritu, Señor. Y estamos aquí para recibir, Señor, humildemente la instrucción de tu palabra. Y a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, pueden sentarse, amados hermanos. Yo creo firmemente, 100%, que la sabiduría más importante que un ser humano pueda tener es la sabiduría de Dios. ¿Cuánto lo creen? La sabiduría de Dios, que da la palabra de Dios, es divina, viene del cielo. En el mundo hay mucha sabiduría, pero la sabiduría del mundo no conoce a Dios. Pero yo creo que cada cristiano, cada hijo de Dios, debe preocuparse por instruirse de la sabiduría de Dios que está en su palabra. La sabiduría de Dios sobrepasa todo conocimiento secular del mundo. La sabiduría, la instrucción de Dios es la que nos capacita y nos habilita para hacer la voluntad de Dios. Sin el conocimiento de Dios, de la palabra, nosotros no podemos agradar a Dios. Y debemos nosotros buscar siempre instruirnos en la palabra del Señor. Hay personas que están llenos de libros seculares en su casa. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Pero yo creo que el libro principal que tú debes tener en tus manos es la Biblia. Porque allí está la fuente de la sabiduría de Dios. Cuando los hijos de Dios se nutren de la palabra, reciben la palabra, se instruyen en la palabra, quedan capacitados, número 1, para agradar a Dios. Número 2, para vivir una vida realmente de éxito. Porque eso es lo que da la palabra de Dios, esa sabiduría. Porque la palabra de Dios es la que nos puede realmente instruir para vivir una vida en esta tierra, para ser una persona exitosa. Mira que en el mundo hay mucho conocimiento, te instruye, te preparan, pero nunca jamás será como la palabra de Dios. La palabra de Dios, la instrucción de la palabra de Dios no trabaja solamente en nuestro intelecto, trabaja en nuestro espíritu, en nuestra alma. Eso es lo que da la palabra del Señor. ¿Y qué sucede con la palabra de Dios? Que cambia nuestra estructura pecaminosa. Porque hay una estructura pecaminosa que el pecado dañó en cada ser humano. Pero la palabra de Dios viene y cambia esos patrones que nosotros traemos del mundo. Esa formación que nos dio el mundo. Cuando venimos a Cristo, eso va cambiando y siendo transformado. Y comenzamos entonces a entender lo que es realmente la vida del ser humano. Si nosotros no somos instruidos por la palabra de Dios, nuestra vida va a ser igual a otro que no conoce a Dios. Por eso es importante nosotros buscar el conocimiento de la palabra. Porque vamos a hablar diferente, actuar diferente, reaccionar diferente. Porque la palabra de Dios trae sabiduría de Dios y también temor de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y estamos en el tema de que las buenas actitudes nos abren puertas. Esa persona que tienen actitudes negativas, iracundas, que reaccionan en una forma inadecuada, ellos mismos se cierran la puerta. Hablamos la semana pasada sobre, porque le dije que hay 6 claves, y esta es la segunda, la cual debemos saber y seguir. Saber
y seguir. Una cosa es que tú sepas y otra que siga lo que sepas. Son diferentes. Porque hay muchas personas que tienen bastante conocimiento. Tienen un vasto conocimiento, pero no viven el conocimiento que tienen. Entonces esa persona está engañada a ellos mismos. Porque hablamos sobre la primera clave de lo que debemos ser. Debemos ser ¿qué? Humilde. Humilde es contrario al orgullo, a la arrogancia. Entonces yo expliqué la semana pasada la arrogancia. Es una palabra que si usted busca los términos, los significados, y le dicen arrogante a usted, y usted no sabe lo que le están diciendo, es mejor que busque. Porque es una palabra que, mire, nadie quiere que se lo digan. Cuando le dicen a uno, tú eres un arrogante, tú eres un arrogante. Créeme que le están a usted hablando de unas palabras ahí muy fuertes. Tiene una cantidad de significado, pero yo la pude reducir la semana pasada, no tan largo, pero de tanto significado que tiene. Entonces, la humildad es lo que toda persona debe querer tener, la humildad. Por eso la Biblia dice que Dios da gracia al humilde, mas mira de lejos ¿qué? Al altivo. El hombre más humilde de la tierra que vivió en esta tierra fue Jesucristo, el más humilde. Y mire que la Biblia habla de personas humildes en el Antiguo Testamento. Personas que eran humildes, mansos. Y como Cristo nadie hubo. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, a través de la intrusión de la palabra, podemos ser humildes. Porque al saber la intrusión y que Dios no le agrada de nosotros, cuando somos orgullosos, arrogantes, prepotentes, cosas que no le agradan a Dios. Y vemos en la palabra la intrusión de cómo Dios se dirige a esa clase de personas. Entonces nosotros debemos procurar ser humildes. Y expliqué que la humildad no está en tu vestuario, no es en tu vestidura. La humildad es algo que está en tu corazón. Amén, hermano. Porque muchas personas pueden aparentar humildes, pero por dentro llevan, mira, un gigante arrogante. Así que quedamos en la clave número 2. Clave número 2. Ser honesto. Yo estaba pensando, hoy en día es tan difícil encontrar una persona honesta. Muy difícil. Son contados. Ser honesto. Sin embargo, la honestidad es algo pero tan bendecida de uno ser honesto que usted no tiene una idea. Porque cuando una persona es honesta, todo el mundo confía, lo quiere como amigo. Abre su corazón a esa persona porque es honesta. Amén. Ser honesto. Debemos ser honestos en todo. Mire, porque usted ve a una persona tratando así, créeme que le falta honestidad. Ser honesto se prueba de muchas maneras. Ser honesto. No es cualquiera es honesto. No cualquiera es honesto, nada. Pero vamos a ver qué dice de la honestidad, qué dice. La honestidad es un valor moral. Escuche bien esto. La honestidad es un valor moral. Amén. Fundamental para establecer relaciones interpersonales basadas en la confianza. Cuando una persona es honesta, usted tiene confianza, porque está seguro o segura que esa persona nunca tratará de engañarlo, porque es honesto, es honesta. ¿Ves? Amén, hermano.
la sinceridad y el respeto mutuo. Es muy importante. Una persona honesta es una persona que actúa con honestidad, lo hace siempre apoyada en valores como la verdad y la justicia. La verdad y la justicia. Especialmente el hombre de Dios, cuando Dios le ha dado el privilegio de tener empresa, negocio, empleado, es el que más se debe cuidar, porque el enemigo lo está tentando que salga de esa posición de honestidad. Porque el dinero es traicionero si uno se lo permite. El dinero es una espada de doble filo también, que el enemigo usa para que tú puedas flaquear en tu integridad y tu honestidad. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que Dios bendice a los que son honestos y lo cuida, lo guarda, porque su intención en el corazón es ser siempre honesto con todo. Amén, hermano. Nunca debemos engañar a nadie, porque se cumple lo que es la palabra de Dios, que de lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Cuando tú engañas a alguien, tarde o temprano alguien te va a engañar a ti. Y tú dirás, bueno, a mí no me engaña nadie. Te equivocaste. Quizás el más tonto te engaña a ti. Si nosotros tuviéramos presente la instrucción de la palabra de Dios, como yo digo, wow, mantuviéramos una posición tan correcta, que seríamos como esa luz para todo el que nos ve a nosotros. ¿Sí o no? Y eso es lo que la palabra enseña, de lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Eso cosechará. A veces cuesta ser honesto. A veces cuesta ser honesto. No sé si, porque yo lo digo personalmente, a veces cuesta cuando hay un momento cuando el enemigo te está tentando. Cuando alguien te dice, se equivoca y te da $1,000 de más. Y tú dices, wow, $1,000. Déjame irme rápido para que no se den cuenta. O dice, un momento, cuenta y ves que hay $1,000 que no son tuyos. Tú vas donde la persona y le dices, mire, $1,000 de más que usted se equivocó, eso es suyo. Eso se llama honestidad, honradez. ¿Cuántos están aquí? La honestidad se aplica en todos los sentidos, en todo, hasta en los trabajos, en todos los sentidos. Ser honesto, mantener esa posición, porque todo hijo de Dios debe proponer en su corazón agradar a Dios en todo. Cuando tú y yo agradamos a Dios en todo, quiere decir que automáticamente le agradamos a todo el mundo. Como dice la palabra de Dios, los frutos del Espíritu Santo. Que cuando practicamos eso, vivimos los frutos del Espíritu Santo, para eso no hay ley. Nadie te puede acusar por ser honesto. ¿Sí o no? Estas instrucciones son muy importantes porque somos el pueblo de Dios y Dios quiere que estas instrucciones cambien nuestra forma de ser o que tenemos. La honestidad tiene peso. Amén, hermano. Y debemos siempre nosotros tener siempre ese deseo
de vivir una vida de agradar a Dios. ¿Cuántos están aquí? La Biblia dice: el Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas. Eso se puede aplicar en términos general. En términos general. En aquellos tiempos se trataba más con pesas de vender el fruto. Y yo me recuerdo, miren lo que es. Yo tenía quizás 4 o 5 años. Y a veces los agricultores, cuando mandaban un sembrado de frijoles o maíz o arroz, mire eso, yo cuando niño me recuerdo que ellos le echaban muchas piedras en el medio para que cuando lo pesaran, pasara bastante. Pero uno como niño ni conoce de Dios ni sabe nada de la palabra de Dios. Uno lo veía como, ¿sabe? Porque el hombre que no conoce de Dios, ni conoce la palabra de Dios, como que le trajo recuerdo, ¿verdad? Ustedes también vieron eso por ahí. El hombre que no conoce a Dios lleva por dentro un espíritu de avaricia, un espíritu de engañar a los demás, un espíritu de aprovecharse de los demás. Hasta Wilson se ríe de que yo vi eso en Honduras, dice Wilson. Y eso es lo que sucede. Pero miren lo hermoso cuando venimos a ser hijos de Dios, cuando venimos a ser cristianos. Esa palabra de Dios es como un espejo. La palabra de Dios es como un espejo. Nos muestra, usted sabe lo que es un espejo. Cuando usted se mira allí en un espejo, se mira tal cual es. Así es la palabra de Dios para nuestro corazón, nuestro espíritu. Nos va diciendo. Por eso la Biblia dice: el que robaba, no robe más. El que mentía, ya no mienta. El que engaña, pues no engañe. ¿Sabe? Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Va cortando, va transformándonos a nosotros de ser personas diferentes que al que no conoce a Dios. El cristiano tiene que empeñarse de obedecer la palabra de Dios, esforzarse, querer obedecer la palabra de Dios. Porque eso es lo que hace la palabra del Señor, va cambiándonos y transformándonos a nosotros. Pero yo tengo que anhelar la instrucción de Dios. Yo tengo que desear que Dios me hable, porque hay cosas en mí, en usted, que ni usted la conoce. Viene la palabra y lo señala. Yo no sabía que yo era así. No es así, amado pueblo de Dios. Hay cosas que uno hacía que uno sabía que estaban bien o mal, lo hacía porque lo hacía. Y viene la palabra de Dios y nos da la instrucción. Amén, hermano. Eso es lo que dice Proverbios 20:23. Vamos allí para que usted vea lo que dice la palabra del Señor. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. ¿Ves? Esa palabra viene y nos da una revelación. Porque la palabra de Dios viene con la instrucción de no hacer lo que es pecado ante Dios, y también lo que nos perjudica a nosotros. Si Dios dice en su palabra, no mienta, ¿por qué el cristiano debe mentir? Si Dios te lo dice. Si Dios me dice, no mienta, ¿por qué yo debo mentir? ¿Por qué? Y no se quede que no mienta. Dice, porque los mentirosos no entran al cielo, al reino de Dios. Si hay algo, pero te voy a decir algo, volviendo a la honestidad. La honestidad es algo que te ayuda a no mentir. Ser honesto en todo. Por eso le dije que o ser honesto en todo es algo muy amplio.
Amén, hermano. Clave número 3. Debemos usar palabras amables. Palabras amables. Pobre de los iracundos con este tema. Ahí en Proverbios 16:16 hay una palabra que yo estaba leyendo hoy. Porque la palabra de Dios nos da sabiduría, ¿sí o no? De Dios viene la sabiduría. Siempre. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. ¿Tú quieres ser sabio? Instrúyete en la palabra de Dios. ¿Tú quieres ser una persona inteligente? Instrúyete en la palabra de Dios. Porque la sabiduría que viene de Dios es la que realmente nos hace vivir una vida bendecida. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Mire que el oro todo el mundo lo quiere tener, lo quiere buscar, lo quiere poseer. Pero la sabiduría de Dios es más valioso que el oro. Así es, ¿verdad? Dice, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Yo quiero ser sabio. Yo debo instruirme en la palabra de Dios. Yo quiero ser inteligente. Yo debo instruirme en la palabra de Dios. Hay personas cristianas que no son estudiadas. No tienen un diploma, no tienen un doctorado, no tienen nada. Y son más sabias y más inteligentes que una del mundo. Un cristiano que tiene sabiduría de Dios, inteligencia de Dios, es más sabio que uno que está en el mundo, que se ha sido estudiado. Porque la sabiduría que tiene viene de lo alto, viene del cielo. Amén. Por eso le digo, y mire también la palabra, ahí mismo en Proverbio 25:11. Vamos allí porque tenemos que realmente anhelar, buscar el conocimiento de Dios, de su palabra, lo que la palabra enseña. 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Ay, Dios mío. ¿Tú hablas como conviene? Nunca hable porque tú quieras hablar. Habla siempre con palabras sabias. Habla como conviene. Y es algo que yo he aprendido a través de los años con el Señor. Antes de decir una palabra, yo pienso. Y a veces tengo que, mire, si es tan así. Yo doy con todo tipo de cultura, de personas de diferentes países. Como tenemos aquí en la iglesia, de todos diferentes lugares. Y a veces yo tengo que pensar cómo dar una palabra, cómo conviene, para que esa persona no pueda ser herida o ofendida. Entonces busco cómo buscar en mi mente, busco la palabra correcta. Porque hoy en día cualquiera habla necedades y ofende porque habla por hablar. Una hermana viene con un pelo quizás medio desalborotado. Qué feo te ve ese pelo, no se lo arregló. No haga eso. ¿Quién eres tú para criticar? Sí, hablamos sin pensar y herimos a los demás. Y eso no es bueno. Un buen cristiano con madurez, con sabiduría de Dios, siempre se mide para hablar, para no dañar, para no herir. O si no, va por ahí y le dice, ¿viste la hermanita qué ajustadito tenía el vestido? ¿Viste el hermanito que ni se podía mover los bracitos porque estaba con esa camisa tan estrecha? Nadie mirando al que está a su lado, ¿ok? O sea, no usamos sabiduría. Y inconscientemente estamos pecando delante del Señor. Pecamos ante Dios. ¿Sabe cuánto pecado inconsciente tú tienes acumulado que no le has pedido perdón a Dios?
Hello. Lo voy a repetir. ¿Sabe cuánto pecado tienes tú acumulado que no ha pedido perdón a Dios? Pecado inconsciente. Que no ha pecado deliberadamente o a propósito, pero inconsciente por la ignorancia. Y tenemos que ser sabios, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado para hablar. La palabra tiene un poder. La palabra dañan. La palabra hieren. Pero también cuando la sabemos poner a hablar, edifican y bendicen. Por eso Proverbios dice de esa manera, que en el poder de la palabra, en el poder de la lengua está la vida y la muerte. O sea, queremos ser sabios. Escudriñemos, estudiemos la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Tenemos que respetar a los demás tal como son. No tenemos derecho a estar juzgando, criticando, murmurando a nadie. No podemos juzgar a nadie. La Biblia es clara en esto. No juzguéis para que no seas juzgado. Porque con la misma vara que tú mides, será medido. El hombre de Dios, temeroso de Dios, que conoce la palabra, que tiene sabiduría de Dios, camina siempre con una vida íntegra, recta. ¿Por qué? Porque teme a Dios. Y sabe que lo que diga, mucha gente no entiende. Y tienen la Biblia en la mano, tremenda Biblia. No es lo mucho que cueste la Biblia que te va a hacer sabio. Es que lea la Biblia que tú tienes aunque te cueste $1. Porque es lo mismo allí. Es así, hermano. Yo os dije en una ocasión que nosotros muchas veces pedimos bendiciones, pero nosotros mismos hemos cerrado la puerta de las bendiciones. Con nuestra palabra, con nuestras acciones, con nuestro proceder. Créeme. Pero tristemente el pueblo, la mayoría del pueblo del Señor, se acostumbró a ser un oidor de la palabra, pero no un hacedor. Porque Dios habla y habla y habla, pero ellos no dejan que esa palabra produzca cambios en ellos. Mire, a veces uno calla, porque dice la palabra que cuando uno calla, el necio pasa por sabio cuando calla. Pero cuando usted esté aquí en la iglesia, no esté criticando ni murmurando a nadie. Venga a buscar de Dios, a escuchar la palabra de Dios y salga con la bendición. Porque lo que le pasa mucho aquí, que vienen a escuchar, vienen a recibir, pero a la vez se van con pecado porque ya pecaron criticando, murmurando uno aquí. Wow. Eso nadie me lo había dicho, pastor. Pues tampoco a mí, pero ahora salió. Es así, hermanos. ¿Sabe cuánta gente? Y lo digo con toda libertad. En la misma iglesia se perderán. En la misma iglesia. ¿Por qué? Porque no pensaban lo que hablaban y comenzaban a murmurar, a chismear. Y cuando llegan a la iglesia, a su casa, aquí usted no lo escucha, pero cuando llegan a la casa, ¿te diste cuenta cómo andaba la hermanita? ¿Te diste cuenta de aquella persona? ¿Ves? En vez de estar glorificando a Dios por la palabra que Dios le dio, le dije, gracias Señor, hablaste a mi vida, qué bonito tuvo el servicio. ¿Entiende? Tenemos que aprender, hermanos. ¿Cuándo vamos nosotros? ¿Cuándo vamos a tomar la decisión de que Dios nos ayude a cambiar con su palabra? Amén. La sabiduría es muy importante, la sabiduría de Dios.
Eso es lo que yo anhelo, sabiduría de Dios. Creo que hay una palabra aquí en 15:4 que dice: la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida. Por eso le dije que qué bonito cuando nosotros pensemos antes de hablar. Cuando una persona está irada y enojada contigo, usa palabra apacible. Usa palabra amable. Pastor, pero es que si a mí me están hablando con una ira, yo también reacciono. Pues ese es nuestro proceder. Y nos escudamos diciendo, es que yo también soy humano. No. Cuando tú y yo decidimos siempre obedecer a Dios en todo, callamos. Muchos no entienden. El silencio vale más que hablar muchas veces. Créeme. Y verás el resultado después. Te van a tomar como un tonto o una persona cobarde. Le dije de todo y no reaccionó. El cobarde eres tú. Sabio fue aquel que cayó y escuchó y no hizo nada. Es así, ¿ves? Porque lo de Dios es diferente a nuestra lógica, es diferente. Y por eso nos cuesta a nosotros aprender. Amén. Debemos usar siempre palabras amables. Debemos que tener un buen trato siempre con los demás. Porque hay gente que tiene su propia gente. A este le hablo bien suave, a aquel le hablo duro. Le hablo áspero. Lo trato mal. Porque hay gente que se divierte tratando a otro mal. Sí, se sienten bien. Y esas son las personas arrogantes. ¿Cuántos están aquí en esta noche? No importa quién sea, tú no debes menospreciar a nadie. Tú debes tratar a todos por igual. A todos por igual. Si tú eres un verdadero cristiano, tú no haces acepción de persona. Tú imita o obedeces lo que Dios dice. ¿Qué dice la palabra? Que Dios no hace acepción de persona. Todos somos iguales. Si tú crees que Dios va a tratar a una persona mejor porque viene con un traje de $10,000 a uno que viene con una ropa baratita, te equivocaste. Para Dios tenemos todo el mismo valor. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Es importante porque esa forma que tenemos debe ser talada con la palabra de Dios. Debe ser cortada. Para que entonces pueda comenzar a haber un cambio en nosotros. Amén. Las buenas actitudes abren puertas. ¿Sabe que hay un programa que dan a veces que yo miraba? Se llama Undercover. Undercover. Son personas millonarias de mucho negocio. Y ellos, para ver cómo sus empleados trabajan y cómo lo tratan, ellos se ponen como una persona pordiosera, así pobre, lo que sea, o va a buscar a trabajo y se da cuenta quién es el arrogante, el orgulloso, quién está haciendo daño al negocio por su manera de proceder, su actitud a los clientes, a los trabajadores. Y muchos de ellos se han encontrado, un 80%, que los managers, los supervisores, han sido personas arrogantes, lo ven, y cuando van de lavaplato, van de todo, le dan trabajo y comienzan a tratarlo malo y a despreciarlo. Y cuando termina el programa, entonces manda a buscar a todos los empleados, entonces está el diferente, se ha quitado la peluca, se ha quitado la barba, está trajeado en la silla, en su oficina, y lo manda a buscar todo. Y todo el mundo cuando lo ve, ni lo conoce mucho.
y le recuerda todo lo que sucedió. Y le dice, you, fire. Está despedido. Te recuerda como, ¿ves? Entonces, hay muchas cosas y uno aprende de eso. Sí. Hay muchos cristianos que se creen voces, que son los managers de la viña del Señor. Hello. Aquellos que me están viendo a través de las redes, que se gocen. Sí, hay cristianos así. Tratan al hermano con indiferencia, como quiera. Déjame decirte algo. Somos hermanos en el Señor. Deben ser apreciados, valorados, reconocidos que son hijos de Dios también. Amén, hermano. Muy importante eso. Muy importante, porque muchos están viviendo una vida cristiana falsa. Las buenas actitudes abren puertas. Tratemos de tener una buena actitud siempre. Amén, hermano. Y uno nunca sabe. Quien tú menos crees, ese es el que te va a dar una oportunidad. Quien tú menos crees es el que te va a ayudar. Clave número 4. Recuerde lo que le dije. 6 claves que debemos seguir para que las puertas se abran. Aprender a pedir disculpa. O más bien perdón. Aprender a pedir perdón. Porque hay gente que te ofende y siguen por ahí como que nada pasó. Sabiendo que ofendió, pero no. Él no lo quiere reconocer. Aprender a pedir disculpas. Si te equivocaste, reconocemos. Tenemos que reconocer cuando nos equivocamos. ¿Tú sabes lo que evita que tú reconozcas que fallaste o que te equivocaste? El orgullo, la arrogancia, el ego, tu yo. Porque muchos piensan que porque piden perdón, se disculpan con algo que ellos han hecho, lo hacen menos que la otra persona. Y eso no es así. Eso no es verdad. El verdadero hijo de Dios humilde, cuando se equivoca, cuando falla, cuando ofende, lo reconoce. Pero no lo reconozca para que te quede con el reconocimiento por dentro. Ve, públicalo a quien tú has ofendido, a quien tú has dañado. Es muy importante. Todo el tiempo, de corazón. Todo lo que debemos hacer es de corazón. Si lo hace de la boca para afuera, no va para ningún lugar. ¿Cuánto le está gustando este tema? Esta es la mejor forma de corregir nuestras fallas. No podemos justificarnos a nosotros mismos. No hay espacio para eso. Cuando nosotros realmente reconocemos que nos hemos equivocado, todo el mundo lo entenderá y te tratará bien. Te tratará bien. They're going to treat it good the way it is. Te va a tratar de como debe ser, porque reconociste. Pero cuando hay personas que ofenden y no reconocen, créeme que la otra persona no te quiere ni ver. Te hace libre. Amén. Eso nos hace más transparente y confiable en todo. Clave número 5. Clave número 5. Sé una persona enseñable. Ser una persona enseñable nos hace aprender más. ¿Sí o no? ¿Sabía que todos tenemos que aprender de los demás? Yo aprendo de mi hermana Mercedes, ella aprende de mí, yo aprendo de ella, ella aprende de todo, aprendemos del uno al otro. No te creas, sábelo todo. Amén. Por eso que
Ser humilde se necesita, aprender a ser humilde. Amén. Y por último, la última clave, la número 6. Sé ordenado y comprometido. Sé ordenado y comprometido. Comprometido a cumplir. Cuando abres tu boca para prometer y no cumple. Hay muchas personas que se llenan la boca de prometer a los demás y no cumplen. Y eso es una descredibilidad para la persona. Amén. No se puede prometer y no cumplir. Mejor, la Biblia dice, mejor hubiese sido no prometa que prometer y no cumplir. El Hijo de Dios, como cristiano, cuando abre su boca, la Biblia dice también, por lo dicho de tu boca será atado. Cuando tú y yo abrimos la boca y prometemos algo o decimos algo que vamos a hacer y no lo hacemos, estamos en pecado delante del Señor, quedamos atados a esas palabras que hablamos, y eso es un pecado ante Dios. El libro de Eclesiastés capítulo 5 habla sobre eso. No prometa lo que tú no vas a cumplir, porque queda como un mentiroso y una persona irresponsable. Yo he aprendido que las personas, ¿sabe cuántas personas me dicen, pastor, cuente conmigo, esto va seguro? Miren, sí, exactamente. Nunca más lo vi, o nunca más se apareció, o nunca más lo hizo. Si hay algo que yo he aprendido en mi vida es darle valor a mi palabra. Créeme. Por eso cuando muchos te dicen, si el pastor Durán dijo esto, ponle el sello. Porque así soy yo. Así soy yo. Porque lo aprendí en la palabra de Dios. Y también porque mi papá me instruyó cuando era un niño. Mi papá eran personas, mire, que aún familia mía que no son cristianos, si le dicen algo, cuente con eso que lo va a cumplir. Cuánto más nosotros que conocemos la palabra de Dios. Nunca prometa lo que tú no vas a cumplir. Y si tú sabes que tú eres una persona irresponsable, no abras tu boca. Es tan claro como el agua lo que yo le estoy diciendo. Si tú no cambias, ni yo no cambio, a través de la luz de la instrucción de la palabra, no vamos a cambiar nunca. Porque la palabra de Dios es la que nos arroja esa luz para que nosotros podamos aprender a entender la realidad de la vida. ¿No es así, hermano? Nunca vamos a prometer cosas que no vamos a cumplir. Hay personas que a mí me dicen, pastor, présteme esto, présteme lo otro. Y yo, hasta el punto que después nunca pagó o lo que sea. La próxima que viene de nuevo, que me preste 100 pesos, que se lo pago tal día, nunca aparece. No, ya le dije, ¿sabe qué? No me pida prestado, te lo voy a regalar. Te lo voy a regalar. Sinceramente que lo hago. Porque ya sé que no va a cumplir. No tiene palabra. No cumple. Y cuando dice, te lo voy a pagar. No diga que me lo va a pagar. Créeme que yo lo hago, lo he hecho con personas. Porque me voy a mortificar esperando que me va a pagar y no me va a pagar, me digo, te lo regalo. ¿Verdad que sí? Es así, es así. Yo prefiero que una persona me diga, pastor, regáleme $100. Y no que me diga, préstemelo. Porque si me dice, préstemelo, yo estoy esperando que me lo voy a pagar. Le agradezco más porque si lo tengo, mira, con gusto te lo doy. Pica, pero es así. Yo sé quién es quién. Tenemos que ser diligentes como cristianos, ser diligentes, ¿sí o no? Irresponsable. ¿Sabe que hay muchas personas que tienen la mejor intención de servir a Dios? ¿Sabía usted?
pero son irresponsables y Dios no lo puede usar. Y están deseando que Dios lo use, pero como Dios sabe que son irresponsables, pues Dios no lo usa. Dios quiere gente responsable, no irresponsable. Una persona irresponsable es mejor que no le diga sí a Dios y no va a cumplir. Se constituye en el pecado. Por eso Cristo dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no, pues no. ¿Sabía usted que Dios no se ofende cuando usted le dice que no? Dios no se ofende. Pero Dios sí se ofende cuando usted le dice sí y no cumple. Es una realidad lo que le estoy hablando. Es una instrucción buena. Yo sé que no saca muchos amén. Aleluya. Amén. Es como la persona que, mire, hay un déficit de irresponsabilidad en el pueblo de Dios que usted no tiene una idea. Por eso dice, te voy a decir algo, voy a las 7 hora americana. Voy a las 7 hora americana. Y usted diría, ¿por qué me dice a las 7 hora americana? Dígame usted por qué. Porque el americano, si le dice a las 7 está allí. Cuando el latino dice, voy a las 7, aparece a las 9. Hay un horario que el latino aprendió a cumplir aquí en Estados Unidos. Y es el horario de trabajar, porque si no va al horario de trabajar lo botan. Pero los demás. Amén, hermano. Cuando nosotros nos comprometemos, tratemos de cumplir. Porque muchas veces, especialmente el cristiano, el cristiano se convierte en una vergüenza para el evangelio cuando no cumple con su palabra. Y esto que es cristiano me dijo. Así dicen, y esto que es cristiano. Porque hay un concepto en la mayoría allá afuera del que no conoce a Dios, que porque ser cristiano cree que va a cumplir. Y hay más cristianos sin vergüenza que el que no conoce al Señor. Y si no, el mundo inconverso espera que nosotros demos la medida que debemos dar por ser cristiano. Caramba. Tenemos que honrar. Y va a llover, sierva. Como cristianos tenemos que aprender a esforzarnos a cumplir lo que decimos. ¿Sí o no? Así que tenemos que aprender mucho todavía. Todos estamos en ese proceso de aprender, pero que tenemos que anhelar aprender y decir, Señor, ayúdame a cumplir. Ayúdame a ser una persona responsable. Porque en el momento que abrimos la boca y decimos que somos cristianos y no cumplimos nuestra palabra, créeme, nos convertimos para el evangelio, una vergüenza. Una vergüenza. Amén, hermano. Ya termino, no se preocupe, ya termina aquí esta serie de tres semanas. Pero vale la pena, ¿sí o no? Mire, hay una palabra y termino aquí en Proverbios 2:7. Quiero que lo busque conmigo para que lo lea. Proverbios 2:7. Y termino, y ojalá que usted se memorice este versículo, porque está súper bueno, sabe a filete. ¿Estamos ahí? Dice,
aquí está hablando del Señor. Él provee de sana sabiduría a los que, a los que son rectos. Dios provee de sana sabiduría a los que son rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es una palabra que nos habla a nosotros. Nos provee de sana sabiduría cuando somos rectos. Aprendamos a hacer siempre lo mismo, o en la iglesia, o en la casa, o en la calle. Porque el cristiano se ha puesto un actor. En la iglesia es una cosa y afuera es otra. Hello. Did you say amen now? Llovió, sierra, llovió, te lo dije, digo yo. Sí. Yo creo que el cristiano, su integridad lo debe mantener siempre lo mismo. Porque la Biblia dice que somos luz en medio de las tinieblas. Póngase de pie en esta hora. ¿Verdad que sí?